Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Incline su rostro. Dios del cielo, gracias. Gracias porque reconocemos que sin ti nada de esto es posible. Gracias por tu amor inagotable. Gracias porque no tenemos con qué pagarte, Señor. Gracias porque tú eres digno. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu gracia, Señor. Y gracias por ese sacrificio, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, porque sin ti nada somos. Gracias, Señor, por todo eso. Gloria y honra a tu nombre, Señor. Gloria y honra, Señor, en todo tiempo y en todo momento, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Te reconocemos, Señor, que te necesitamos. Gracias, Señor, porque estamos aquí, reunidos en tu nombre. Y ahora, Señor, rogamos que todo esto, Señor, te dé honra y gloria. Que cada palabra, Señor, sea grata delante de ti. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos aquí presentes y aún por los que nos miran a través de la transmisión. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te damos honra y gloria, Señor, hoy y siempre. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén. Abra su Biblia en Isaías 53. Isaías 53, del 1 al 7. Dele gloria a Dios si tiene su cita. Vamos a hacer esta lectura alternada. Inicio yo y continúan ustedes. La palabra del Señor dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos juntos. Todos angustiados él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén, hermanos. Él hizo todo por nuestros pecados, hermanos, y fue molido, como lo hemos leído. Vamos a dar inicio con las 7 palabras de la cruz y voy a pedir que inclinen nuevamente su rostro y posteriormente voy a dar paso a nuestro hermano que trae la palabra. Incline su rostro. Dios bueno, gracias una vez más. Señor, ahora nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor, lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Señor, te rogamos que sea tu Espíritu Santo sobre cada uno de los que estamos aquí y aún los que nos oyen, Señor. Te rogamos también, Señor, que tomes el control de cada uno de mis hermanos, los cuales traen un mensaje para tu pueblo, Señor. Obra en tu iglesia, Señor, según tu voluntad, conforme a tus deseos, Señor, y sigue siendo tú en medio de tu congregación, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad y por la oportunidad, Señor, que tenemos de escuchar tu voz. Estamos en tus manos, Señor, y nos ponemos en tus manos, Señor, rogando, Señor, que seas tú, Señor, el que tome el control de todo. Para honra y gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Doy el paso a nuestro hermano César Torres. Gracias, mis hermanos. Como ayer lo veíamos, estábamos platicando, nos estaban enseñando sobre la institución de la Cena del Señor. Posterior a este evento, lo que sucede es que es el arresto de Jesús. Van los soldados, Judas lo traiciona, como muchos de nosotros ya sabemos, y se lo llevan. Cuando se lo llevan, Jesús en todo esto es golpeado, dice que lo golpeaban en el rostro, lo abofeteaban, es acusado, y entonces lo llevan ante el concilio. El concilio es en donde estaban los sacerdotes, los fariseos, y entonces le empiezan a decir: escuchamos y te culpamos porque dices que eres el Cristo. ¿Qué dices? Entonces, después de toda esa discusión, Jesús les dice: ustedes lo han dicho, ¿no? Entonces ellos se rasgan sus vestidos y dicen: tú mismo lo dijiste, y se lo llevan ante Pilato, ¿no? Entonces está ante Pilato Jesús y Pilato no halla en él alguna culpa. Sucede que en ese tiempo estaba también por la ciudad Herodes, y entonces Pilato dice: dicen que eres de Galilea. Y dice: no, pues entonces de Galilea le corresponde, es jurisdicción de Herodes, ¿no? Llévenselo a Herodes. Y se lo llevan, le llevan a Jesús a Herodes. Y estando con Herodes, Herodes se maravilla de ver a Jesús porque él había escuchado de Jesús y quería ver lo que hacía, quería pues verlo con sus propios ojos, ¿no? Y Herodes empieza a ver cómo a Jesús lo seguían acusando, ¿no? Decían cosas, injuraban sobre él y Jesús no decía nada. Y entonces Herodes se sorprendía, ¿no? Se maravillaba, dice la palabra, porque Jesús no decía nada. Le estaban diciendo cosas sobre él y él no abría su boca. Entonces el rey Herodes dice que lo menosprecia y entonces lo viste, dice que con ropas espléndidas como las de un rey, y ahí lo seguían maltratando a nuestro Señor Jesucristo. Y posteriormente Herodes lo regresa con Pilato, ¿no? Y ya llega Jesús con Pilato y es ahí en donde Pilato empieza a decirles: a ver, o sea, Pilato seguía pensando: pues yo no encuentro culpa en él. Y empieza a decirle a los judíos: tengo a un hombre, a Barrabás, y tengo a Jesús. ¿A quién quieren que les libere? Yo creo que Pilato pensando, ¿no? Así: ahorita me van a decir que a Barrabás y ya, no.
perdón, ahorita me van a decir que libere a Jesús, porque Barrabás era un hombre malo, era un asesino. Entonces dijo, pues ya, él no es culpable, Jesús no es culpable, ya lo van a liberar, ¿no? Y no, dice que la gente, los mismos fariseos, incitaban a la demás gente que estaba ahí a decir que liberaran a Barrabás. Entonces, yo no sé qué les decían a la gente para poder incitarlos, ¿no? Que dijeran, suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. Total que, pues Pilato decide sacrificar a Jesús, ¿no? Dice incluso ahí más adelantito, estoy leyéndoles Lucas 23, haciéndoles un resumen, y dice que le ayuda un Simón de Cirene a cargar su cruz, y había unas mujeres llorando también, y decían, estaban llorando y lamentándose de lo que le estaba pasando a nuestro Señor Jesucristo, pero Jesús les dice, no lloren por mí, más bien lloren por ustedes y sus hijos, refiriéndose a lo que le estaban haciendo, ¿no? Él había ido por ellos a salvarlos y no le habían reconocido. Llevaban también a 2 malhechores que iban hacia allá. Y llegando al lugar, dice que se llamaba de la Calavera, lo crucificaron a él y junto a él a esos 2 malhechores. Y decía Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí, entre los mismos que lo llevaban, sus vestidos, echando suertes. Y dice que la gente que estaba ahí se burlaba de él, hacía burlas, lo veían así y se burlaban. Y incluso los que eran fariseos, los que eran estudiosos de la ley, y decían, a otro salvó, ¿no? Y él no puede salvarse a sí mismo, burlándose. Esa misma gente que hace unos días había estado con él en la entrada de Jerusalén poniéndole palmas para que pasara como a un rey, sin duda había gente de esa ahora diciéndole de cosas y riéndose de él. Pero Jesús terminó su obra completa ahí en la cruz para salvarnos a nosotros. El pueblo judío había esperado por mucho tiempo a su Mesías, pero no lo reconoció cuando llegó. Y esto fue porque Dios así lo permitió, mis hermanos. Y lo permitió así para que usted y yo podamos ser salvos también. Dice en la palabra en Romanos, en 11:25, dice, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y muchos no sabemos también este otro pasaje que dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, no lo reconocieron, pero es para que nosotros pudiéramos alcanzar también esa salvación, para salvarnos a usted y a mí. Mas Jesús, aún con todo eso, recuerde que Jesús fue golpeado, Jesús no había dormido porque se lo llevaron en la noche y en ese mismo momento lo golpeaban, lo llevaron ante Pilato, Herodes, Pilato. No había dormido, estaba desvelado, estaba cansado, estaba golpeado, maltratado, y aún con todo y eso, con las burlas, los azotes, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no les guardó rencor. Jesús pudo haber dicho, Padre, que caiga fuego del cielo y los consuma a todos estos pecadores. Mas sin embargo el pensamiento que había en Jesús era amor. Él dijo, perdónalos. ¿Cuánto amor se necesita para pedir el perdón de alguien que nos está haciendo daño, hermanos? No sé si usted ha tenido la oportunidad de perdonar a alguien que le ha hecho mucho daño, pero necesitamos adoptar ese carácter de Cristo en nuestras vidas y darle la importancia necesaria al perdón. Jesús mismo dijo, perdonen a sus enemigos, a los que nos ofenden. Y también tenemos que tener ese perdón, esa misericordia, esa paciencia también para con los que no creen y rechazan a Jesús, porque Él perdonó a todos los que creen en su nombre. Dejo este lugar para la siguiente palabra, mis hermanos. Amén, hermanos. ¿Se siente amado por Dios? Gloria a Dios. La siguiente palabra toca a nuestro hermano Eric Alarcón y le damos el paso. Dios les bendiga, hermanos. La segunda palabra dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Lucas 23, versículo 32, dice, llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces la palabra nos dice que Jesús fue crucificado en medio de dos ladrones. Y más adelante sigue diciendo, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos a dos malhechores. Los dos estaban viendo lo mismo, pero tomaron diferente actitud. Los dos vieron a Jesús, vieron a un hombre maltratado, a un hombre herido, crucificado, ya muriéndose. Y uno se burla, uno se queja, no lo reconoce como Dios y aún así tiene el descaro de pedirle que lo salve. El sufrimiento no garantiza el arrepentimiento. ¿Acaso le suena eso familiar? A este malhechor le sirvió para dudar más, pero Dios en su infinito amor tiene misericordia aún para los que lo rechazan. Y vemos al otro. Primeramente, reconoce que hay un Dios y decide temerle. También admite que el castigo que está sufriendo es por sus malas acciones y está recibiendo lo que se merece. Dios nos va a juzgar por nuestros juicios y todos, absolutamente todos, tenemos la misma oportunidad. Lo que a uno le sirve para dudar, a otro le sirve para creer. La salvación es por fe, no es por obras. Y este criminal, podríamos preguntarnos, ¿a qué iglesia asistió? ¿Fue bautizado? Todo lo que hizo fue creer, reconocer a Dios como Rey y en humildad reconocer que lo necesitaba, pidiendo misericordia, diciéndole, acuérdate de mí. Un criminal crucificado nada podía hacer para ajustar cuentas con Dios, pero por Cristo y su gracia, él fue salvo. Finalmente es una decisión que todo lo que me pasa en la vida lo voy a interpretar de una manera que me ayude a creer cada día más en Dios. Y otros, pues desgraciadamente, han decidido lo contrario, para creer menos. Estos ladrones tuvieron, como lo decía, la misma oportunidad y van a ser juzgados por sus decisiones. Entonces, estando expuestos todos a las mismas circunstancias, el Señor nos va a juzgar por lo que decidimos creer. La actitud del Señor Jesús para con ese hombre que le reconoció cuando le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, eso es comunión. Lo que le está prometiendo, hermano, es comunión. Porque le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Pero la verdadera promesa es estar conmigo, cuando le dijo esas palabras. Qué gran bendición es esa, hermanos. Lo que significa estar con nuestro Señor Jesús es que cuando sea el momento, eso lo va a determinar Él, estaremos en el paraíso con Él. No hay paraíso sin Cristo. La gloria no es la eternidad,
sino el estar con Cristo, nuestro Rey, para siempre. Lo hemos cantado muchas veces, que en tu presencia hay plenitud de gozo. Desde el que lo reconocemos como nuestro Rey, como nuestro Señor y Salvador, desde ese momento Él ya está con nosotros. Y esto es 24/7, todos los días del año. Dice la palabra en el Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La promesa de Jesús para aquellos que lo reconocemos es comunión. La comunión es cuando el hombre se funde con Dios a través de Cristo. Y la salvación es solo por fe, solo por gracia, para que solamente Cristo reciba la gloria. Y esta fe involucra humillarse, arrepentirse y confesar que Jesús es el Señor y que le necesitamos como Salvador. Para los que rechazan a Dios, Él tiene misericordia, pero para los que creemos en Él, Él tiene comunión. Amén. Amén, hermanos. Vayamos cada día a Dios y pidamos que podamos expresar estas palabras. Acuérdate de mí, con arrepentimiento y gratitud hacia Dios. Nos toca la tercera palabra y que trae el mensaje nuestra hermana Silvia Sendejas. Dejamos este lugar. Dios les bendiga, hermanos. La escena del Calvario es realmente conmovedora. La palabra del Señor nos dice en Juan 19, 26 y 27, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La palabra del Señor es de incomparable consuelo y amparo. Es el cuadro de una madre que está a los pies de su hijo que sufre la infamia de la cruz. Casi todos los seguidores de Cristo habían huido por miedo, por temor a la muerte. Solamente está su madre María con un grupo de mujeres piadosas y Juan, su discípulo amado. Cristo Jesús contempla una multitud alterada, sedienta de sangre, llena de rabia. Todos anhelaban ver agonizar al que se decía Rey de los judíos. Pero hay en torno a su cruz una mujer que sufre lo indeseable, una mujer que daría la vida misma por librar a su inocente hijo del castigo. Es María, la dulce y tierna y santa mujer que Dios escogió para darle el don de la maternidad y concederle el favor de dar a luz a quien salvaría a su pueblo de sus pecados. También tiene ante su dulce mirada al joven Juan, su leal discípulo, que cuida de su madre en la hora del dolor. Es en esos instantes que pronuncia su tercera palabra, de incomparable consuelo y amparo para los amados de su corazón. Mujer, he ahí a tu hijo. Juan, he ahí a tu madre. Cristo manifiesta su amor, ese amor que tenía
hacia su madre, que era el más puro sobre la tierra. Quizá en esos momentos él recordaba las horas felices que había pasado con su madre en la niñez. Ahora la contempla en un océano lleno de dolor que le conmueve. Le preocupa la condición de viuda. Pronto quedará ella desamparada, sin la presencia física de su hijo primogénito. El desamparo y la soledad harán crisis en su vida. De ahí el motivo de esta tercera palabra en la cruz: mujer, he ahí a tu hijo. Él conocía a Juan, en él tendría el refugio a su pena. Cristo cumple su promesa de fidelidad. En Juan 14:18, la palabra del Señor nos dice: no os dejaré huérfanos. Juan siente perder a su maestro, le conmueve quedarse sin su influencia bienhechora. Piensa en la obra de su Señor y la distinción de que él fue objeto. Él era su discípulo amado, por su lealtad, por su sinceridad, por su entrega incondicional. El dolor que padece es doble. Levanta los ojos y contempla a su Salvador bañado en sangre. Baja la mirada y ve a la madre de su Señor bañada en lágrimas de dolor. Jesús, que ve lo profundo del corazón humano, se da cuenta del drama de este corazón y le consuela. Juan, he ahí a tu madre. Esta es la palabra para todas las familias que pierden un ser querido. Es la palabra de amparo, consuelo y fortaleza. Dios es fiel y dará su Espíritu Santo como el compañero inseparable para llenar el corazón desolado y vacío del amor que sufre. El Señor Jesús nos dice en su palabra: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. No os dejaré huérfanos. Tal es la fidelidad del que nos ha comprado con su sangre. Respondamos con la misma fidelidad con la que Él nos amó. Amén, hermanos. Dios es fiel, hermanos, amén. Continuamos con nuestra siguiente palabra y damos paso a nuestra hermana Rocío Trujillo. Dios les bendiga, hermanos. Dice Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era el primogénito de la creación. Era Él quien estaba antes que todas las cosas, el mismo resplandor de la gloria de Dios, su imagen misma, el Hijo amado, en quien el Padre se complacía, el deseado de las naciones. Él nos enseñó que el Padre y Él eran uno, y que como Verbo había estado desde el principio con Dios, que había tenido gloria antes de la fundación del mundo, que todas las cosas le habían sido entregadas y que solo el Padre conocía al Hijo y solo el Hijo verdaderamente conocía al Padre. Que nadie había visto al Padre, pero que su Hijo único, que vive en íntima comunión con Él lo estaba dando a conocer. Nuestro Señor Jesús enfrentó persecución desde el primer momento, desde su nacimiento. Para iniciar su ministerio enfrentó tentación. Durante él enfrentó acoso, oposición, menosprecio, traición. Pero él sabía que no estaba solo. Su Padre estaba con él.
de la mano de su Padre, en comunión con Él, en esas largas horas de oración, Él sabía que el Padre no lo había dejado. Pero en esta hora de la cruz, hermanos, Él deja de llamarle Padre, porque sabe que ha sido abandonado y está experimentando un sufrimiento físico que no podemos imaginar, con las debidas implicaciones psicológicas que como humanos tenemos y también espirituales. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tal como la profecía del Salmo 22. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Y es que no solo está enfrentando el menosprecio y la crueldad de los hombres, está con el alma afligida, experimentando la soledad, pero sobre todo el abandono de un Padre amado, fuera de su comunión, fuera de su protección. Porque justo en ese momento, que era la hora del sacrificio de la tarde, el Cordero de Dios estaba quitando los pecados del mundo. Quien no había conocido pecado estaba siendo castigado por el pecado. Al Señor le plació que en ese Hijo amado se cargara el pecado de todos nosotros. Y entonces esa vida estaba siendo derramada en expiación. Las iniquidades que llevaba hicieron división entre él y su Padre. No era posible que el Padre lo viera con complacencia. Los pecados que representaba hicieron que el Señor ocultara su rostro, y no solo eso, sino que descargara su ira, su furor, porque la paga del pecado es muerte. El Señor lo ha dicho. Y así es. Tenía que ser así. Él llevaba en su carne todo aquello que Dios aborrece, lo que abomina su alma, lo que condena y no deja sin castigo. Por nosotros se hizo maldición. Él llevaba entonces nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras rebeliones, nuestros pecados, y era castigado por eso. Hay un precio, hermanos, hay un precio que estaba cubriendo el costo de mis vilezas y de las suyas. Experimenta el sufrimiento, sí, y el abandono para que usted no lo experimente, para que usted no lo sufra, para que usted reciba perdón y experimente gracia. Segunda de Corintios 5:18 dice que fue Dios mismo quien nos estaba reconciliando con Él por medio de Cristo. Antes de eso éramos enemigos, teníamos que pagar, pero en esa muerte estaba habiendo una reconciliación. Cristo sufriendo, Dios castigando. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Padeció por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. De otra manera no podía ser. Separados para siempre, enemigos para siempre. Entonces no solo cubrió la paga de mi pecado, fue más allá, nos llevó a Dios, nos reconcilió, nos hace justos, nos santifica. Es una ofrenda que nos hace perfectos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En medio de la agonía física y espiritual sigue clamando a Dios, quizá no como su Padre porque la comunión está rota, pero sí en total fe de que sigue siendo el Señor a cargo de todo, sufriendo el desamparo para que nosotros experimentemos el amor de Dios, del que nada, hermanos, nos puede separar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
No hay sufrimiento, no hay dificultad, no hay peligro, ni siquiera la muerte nos puede apartar de Él. No importa lo que usted llegue a pensar o lo que usted llegue a sentir. Hoy el Padre está con sus hijos en toda situación. Hoy no somos rechazados, no somos aborrecidos si estamos en Cristo. Tenemos la hermosa oportunidad de buscarle, de acercarnos, de estar en comunión con Él. Como nos dijeron, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. A precio, hermanos. Hubo un precio que se pagó. Hubo quien sí fue abandonado, hubo quien sí fue rechazado, para que nosotros no lo fuéramos más. Para que con toda confianza nos acercáramos a Él. Nuestro Señor Jesús sufrió el castigo, sufrió el abandono que nosotros merecíamos. Gloria a Dios. Bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores, de misericordias, el que sacia de bien tu boca. Póngase de pie, hermano. Por la gracia de tu nombre te alabaré, por la historia del Calvario te adoraré, por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, tu amor inexplicable te alabaré. La devoción te alabaré, toda mi gratitud te exaltaré, con mi vida, con mi mente, con mi alma y corazón, con todas mis fuerzas te alabaré, te alabaré, Señor. De tu nombre, por la gracia de tu nombre te alabaré, por la historia del Calvario te adoraré, por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré, con toda la devoción. Con toda mi gratitud
Así es. Gracias, Señor. Gracias, te alabamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, entendimiento, Señor. Vamos a decirle al Señor, te entrego mi corazón, Señor.
Señor. Gracias, mi Señor. En la cruz diste tu vida, en la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti y decirte, Señor, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Le das gracias al Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Una vez más levante su voz y dígale, gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. ¿Cómo no estar agradecidos contigo, Señor? ¿Cómo no reconocer que solo tú eres digno? Estamos aquí por eso, Señor. Muchas gracias. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco tu abrazo. Digno es el Señor, en su gloria. Hoy me coronamos de él y reinas con poder. Altísimo, altísimo Señor Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias, gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas
cielo en la cruz. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Digno es el Señor, en su gloria está. Y reinas. Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz. Digno es el Señor, digno es el Señor. Una vez más, digno es el Señor. Digno es el Señor. Levante su voz con todo su corazón. Digno es el Señor. En su gloria Señor, Jesús, Hijo de Dios, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz. Digno es el Señor, digno es el Señor. Digno es el Señor. Aleluya. Altísimo Señor. Bendito seas, Jesús, Hijo de Dios. Amén. Tome su lugar, mi hermano. Continuemos. Gloria a nuestro Dios, hermanos. Y continuamos. Nos toca escuchar el mensaje y la voz de Dios a través de nuestra hermana Josefina Ponce. Dejamos este lugar. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Esta palabra expresa su anhelante necesidad de salvar. El Calvario está cubierto de un manto de luto. La oscuridad es más densa y el espectáculo impresionante. Jesucristo está en agonía. Sus labios guardan silencio. Tal pareciera que ya expiró, pero aún tiene vida. Sus manos y sus pies fueron horadados, pero aún
vemos en medio de todo esto cómo por el peso de su cuerpo, poco a poco se va quedando sin fuerzas. Es tanta la tortura de la cruz que su lengua se pega al paladar. Sus labios están resecos y el deshidratamiento en su cuerpo es cada vez más notorio. Su cuerpo está ahí. De ahí que no sea extraño su clamor en esta hora de amargura y de necesidad. Esta necesidad fisiológica que es tener sed. Sed tengo. Nosotros podemos conocer tal vez la necesidad de tener sed. Esta naturaleza es una necesidad fisiológica de mayor urgencia en el cuerpo humano. A lo mejor podemos quedarnos sin comer, pero sin tomar agua es muy difícil, nos debilita mucho. Cuando a veces salimos a caminar o salimos a algún lado, al trabajo, o hacemos un ejercicio intenso, o cuando vemos a nuestros hijos que vienen corriendo de la calle y ellos, ¿qué es lo primero que piden? Agua, quiero agua, todos queremos agua. Y esto, pues hace muchos años cuando salíamos a la calle y jugábamos y entrábamos corriendo, lo primero que hacíamos era pegarnos a la llave del agua. Ahora ya no se puede hacer esto. Pero bien, estamos hablando de nuestro Señor Jesús. Él en este momento está en ese tormento en la cruz. Esa necesidad de tomar agua es grande, es mayor. Y luego, seguido por la hemorragia, viene el deshidratamiento, secando los jugos vitales de un cuerpo. De ahí, todo aquel que era crucificado pedía beber. Y esto daba lugar a que las personas encargadas de cumplir este tormento en la cruz siempre llevaban algo preparado. Llevaban un brebaje con vinagre para calmar un poco la sed desesperante de la persona que estaba ahí. Pero bueno, la condición física de nuestro Señor es terrible. Sabemos que desde la última cena Él no había probado ya nada. Había pasado, salió del lugar y sabemos que fue a orar y sabemos que su sudor eran como gotas de sangre. Después de que fue entregado y fue llevado de un lugar a otro. También sabemos que le pusieron una corona de espinas y lo flagelaron, lo golpearon hasta hacer brotar la sangre. Con todo esto, y ese ir y venir de Herodes a Pilato, de ir de un lugar a otro, de todo el ruido que hacían, de ver el rechazo de toda la gente. Toda esa gente que días antes había recibido milagros, que habían visto sus maravillas. Ahora todos hablaban en contra de él. Y el peso de su cruz que llevó sobre sus hombros en esa subida al Calvario era difícil. La crucifixión, esos clavos que perforaron sus manos y sus pies, el sol que cae implacable sobre ese cuerpo desnudo. Si nosotros apenas si salimos a la esquina y este sol nos agobia, nos cansa, nos hace sentir muy mal. Pensemos por un momento cómo se sentía el Señor. No solo por esto,
sino que estaba dolido, lastimado en lo físico, pero también todo esto ha provocado un agotamiento total que produjo esa necesidad de querer agua. Y aunque él rechazó lo que los soldados le habían preparado, podremos entender lo que significa ese grito de sed tengo. Cuando nosotros sabemos que cuando hay sed se pega en nuestra boca, nos sentimos muy mal. Pensemos en este grito de él. Después de todo, este grito, más que su necesidad física del agua, también era su necesidad en su espíritu. Él tenía sed de almas que aceptaran su sacrificio para vivir una nueva vida. Tenía sed de corazones leales, sinceros, consagrados, dispuestos a seguirle. Tenía sed de voluntades que estuvieran dispuestas a perder su vida si era necesario, la garantía de hallarla, pero aún más gloriosa con Cristo, con el Señor. En esas regiones eternas que se pudieran rendir de esa manera hasta el sacrificio. Esa era la sed del Señor Jesús. Tenía sed física, pero también había una sed en él, esa sed espiritual, por ver almas rendidas delante de él. Él, el que una vez le pidió de beber a la samaritana y a quien ella también entregó su corazón arrepentida, hoy él clama, hoy él dice, sed tengo. El que dice, el que tiene sed, venga a mí y beba, hoy clama también por el agua de tu vida. Cristo, desde la cruz, quiere mitigar la sed de tu alma, que tu alma representa, que tu alma necesita. ¿Podremos negar un vaso de agua al caminante? ¿Negaremos al Señor nuestra vida para saciar su sed? Él, por el calmar la sed de salvación que tu alma necesita, está en la cruz. Tú debes de recompensarle con una decisión entregando voluntariamente tu vida, todo tu ser, y no arrimar el vinagre de tu hipocresía, sino la sinceridad de tu vida. El Señor Jesús está esperando aún todavía. Ya pasó todo eso hace mucho tiempo, ya sucedió, pero hoy nosotros también tenemos que entregar nuestras vidas para calmar esa sed de Él, de salvarnos. Él, estando en esa cruz, por nosotros, y lo hizo por ti y por mí. Él tiene sed, sí, sed de agua, pero más sed de poder salvar a todo aquel que en Él cree. Amén. Amén, hermanos. Toca escuchar la voz de Dios a través de nuestro hermano Fernando Ibarra, al cual le damos paso. Que Dios le bendiga. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En otros evangelios, en los evangelios paralelos que hay a esta parte de la escritura,
solamente dice que el Señor Jesús dio un grito, gritó, se quejó. Como veíamos con nuestra hermana Silvia, el apóstol Juan estaba cerca del Señor Jesús y el Señor Jesús le dijo: he aquí a tu madre, he aquí a tu hijo. Entonces yo no dudo que él haya escuchado con claridad ese grito. ¿Por qué él sí lo escuchó? Hermano, muchas veces olvidamos que el Señor Jesús fue carne y hueso, así como usted y yo. El Señor Jesús estaba como ser humano, así como usted está sentado. El Señor Jesús fue un ser de carne que le dolía el cuerpo. Estaba cansado, se sentía abandonado, tenía sed. Era muy difícil pronunciar palabras. El apóstol Juan escucha cuando él grita y dice: consumado es. Esta palabra, esta oración que el Señor da, para mí es maravillosa, porque nuestro hermano César nos leía que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino a hacer un trabajo. Él vino a cumplir un propósito por parte de nuestro Padre. Y este grito de consumado es que ya había terminado. Ese trabajo, ese propósito, eso que se le estableció a él ya había concluido. Este grito que el Señor da, otros evangelios dicen que es un grito de dolor, es de victoria, de que Él ya había concluido su labor en esta tierra. Él ya había venido a su propósito, que es dar la vida por usted y por mí. Él fue quien pagó nuestro rescate, hermano. Yo sé que en algún momento de nuestra vida tal vez nos hemos sentido en deuda con algunas personas, con agradecimiento, tal vez deudas económicas, de compromiso con alguien. Teníamos una deuda más grande, hermano, una deuda que ni yo, ni usted, ni nadie de los que estamos aquí la podía pagar. Era una deuda de muerte. Estábamos condenados a morir, pero por el amor del Padre, por ese gran amor que el Padre tuvo hacia nosotros, nos dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El Señor estaba pagando esa deuda de sangre. Un hombre en esta tierra que no debía, que no tenía esa deuda, estaba pagándola. Eso es amor. Es amor del Padre hacia nosotros. Dice la palabra: consumado es. En otras versiones, incluso en el idioma original que fue escrito, se traduce como hecho, completado. Ya no hay nada más que hacer. El Señor Jesús ya lo había hecho. El sacrificio del Señor Jesús fue perfecto para que nadie más quedara a deber nada. Él ya lo pagó, ya pagó hasta la última gota. Ya nos podemos compensar de ninguna manera, o ya no falta pagar nada más. Ya el Señor Jesús lo hizo por nosotros, lo hizo por usted, lo hizo por mí, lo hizo por el ladrón que estaba junto a él, lo hizo por los que le condenaron. Él le entregó su vida por todos ellos. Solo el Señor deja una tarea importante a través del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Es un evangelio que conocemos, pero de todos modos se los leo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya está, ya dio a su Hijo, ya se terminó. Nos hace falta creer. Tenemos que creer en ese sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros.
para que todo aquel que en Él cree. En Romanos 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, ¿ha experimentado esa paz del Señor? Ya no debemos nada. El Señor ya la pagó. Alguien que no tenía que pagarla, por amor, la pagó por usted y por mí, por los pecadores que estaban alrededor de Él, culpándolo, por el ladrón que tenía a su lado, por los ladrones que estaban junto a Él. Él pagó esa deuda por nosotros. Podemos experimentar esa paz de nuestro Señor. Ya no tienen nada más que hacer, solamente creer. Hemos estudiado a través de distintos servicios qué significa eso de creer en Él. Movernos como Él quiere que nos movamos, servirle, entregar nuestra vida a Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Nuestra deuda más grande e imposible, hace 2000 años, un hombre que no tenía esa deuda, la pagó, hermano. Por amor del Padre, por el amor que vio hacia nosotros, no nos lo merecíamos, teníamos que pagarlo nosotros y Él estaba cargando con esa deuda en la cruz. Ese ser humano, esa carne y ese hueso que Él era, así como usted y como yo, carne y hueso, estaba sufriendo por amor a nosotros, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Él entregó su vida, no se la quitaron. Nadie lo asesinó, Él entregó su vida por amor, para que tengamos vida eterna. Amén. Dejo este lugar. Amén, hermanos. En Cristo estamos completos. Amén. La siguiente palabra y última, vamos a escuchar el mensaje a través de nuestro hermano Mauricio Flores. ¿Cuál le damos paso? Amén, gracias a Dios. Gracias a Dios. Bien, todo esto que hemos estado escuchando acerca desde el primer momento en que el Señor Jesús fue aprendido hasta ahorita, nos habla sin duda de un gran sufrimiento de una persona el que nunca pecó y estaba pagando por pecado, el que nunca cometió ninguna falta delante de Dios, ahora estaba siendo castigado. Si nosotros pudiéramos estar un momento en ese lugar, hubiéramos podido estar, creo que lo que hubiéramos podido observar hubiera sido desgarrador. Yo creo que hemos visto algunos de nosotros ya noticias en las cuales muy gráficamente se ve cuando golpean a una persona, ¿sí? Que ahora le llaman lincharlo, y a veces uno, bueno, pues lo hizo y bueno, ahí está, ¿no? Es su consecuencia. Aquí no la había, y aún así a veces nosotros llegamos a tener ese tipo de sentimiento de que pues no debería de ser así. Esta última palabra, como se conoce, es la última palabra que el Señor Jesús dijo antes de morir. Eso lo vamos a encontrar nosotros en Lucas, en el capítulo 23, exactamente en el verso 46. Dice así: entonces Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Dice nuestro hermano Fernando ahorita, nadie lo mató, fue por amor. Dice aquí: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya había sido pagada la deuda, ya no había necesidad de más sufrimiento, de más tortura, de más tiempo ahí en la cruz, desangrándose.
que gente se burlara de él. Ya no había necesidad de eso. Ya estaba saldada la cuenta. Ya no había más. Sin embargo, era necesario que Jesús expresara esto para poder confirmarnos lo que él llegó a decir en Marcos. Después, con tiempo puede usted leerlo en su casa. Lo podemos nosotros entender y poder, que él tenía el control sobre todas las cosas. Cuando nos dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, del 17 al 18, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nadie más. Él era el único que tenía ese poder de hacerlo. Incluso cuando lo fueron a aprender y el discípulo sacó la espada y hirió a uno de los que lo iban a aprender, le dijo: ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, no es así. Él tenía el control de todo esto. Él podía hacerlo. Dice: pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Era necesario. Todo esto que pasó el Señor Jesús era necesario que aconteciera, que sucediera. Pero vamos a enfocarnos en algo que tal vez solamente lo leemos. Vamos a considerarlo de una manera muy rápida. Dice en Lucas 23, del 44 al 46: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. No fue un eclipse, ¿eh? Quien le diga que fue un eclipse, no. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y fue de arriba hacia abajo, para que quede claro que era Dios mismo el que estaba quitando esa división para poder llegar directamente a la presencia del Padre. Cuando sucedió esto fue cuando Jesús exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dos situaciones: oscuridad y el velo que se rasgó. Ya estaba todo hecho. También podemos ver, así también de una manera muy rápida, que había dos tipos de personas ahí mientras Jesús sufrió todo esto. Unos que estaban muy cerca, pero solamente era para burlarse, era para ver qué estaba sucediendo. Y los que ya lo conocían, nos dice la Escritura que estaban lejos, solo observando. En estos tiempos podemos encontrar también así dos tipos de personas. ¿Cuáles somos de ellos? Los que estamos cerca, que solamente esperamos estos días para acercarnos a la iglesia y, como dice ahí la palabra, golpearnos en el pecho, ¿verdad? O decir: ay, híjole, de verdad era justo, de verdad este hombre era el Hijo de Dios. O somos los que ya sabemos lo que Jesús siempre dijo, que era necesario que esto sucediera, y entonces poder esperar y saber todo lo que habría de venir, porque no se terminó hasta aquí, hubo más, y por lo cual nosotros estamos aquí, porque hemos creído en ese hombre del que nos habla la Escritura por siempre, ese hombre que vino por amor, que todo lo que sufrió fue por amor, y que quede bien claro, nadie pudo quitarle la vida. Dice aquí, Él expiró. Mismo Pilato se sorprendió cuando le fueron a decir que ya había muerto. Dijo: ¿cómo? ¿Cómo que ya murió? ¿Por qué? Porque en esa cruz pasaban hasta 3 días para que la gente muriera. No, Jesús dijo: ya es suficiente, ya se pagó el precio, ya no hay más que hacer. Y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nuevamente volvió a decir Padre, así como lo hizo en la primera palabra, lo confirmó en la última palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la invitación es esa, hermanos, en este tiempo. ¿Qué tipo de personas somos? Los que estamos esperando esta fecha para poder asistir a una iglesia y poder golpearnos en el pecho y decir, ¿verdad? O somos los que sabemos que Jesús esto lo anunció desde un principio y que podemos confiar en este hombre que siempre habló con la verdad, este hombre que siempre nos dijo lo que iba a suceder, que obedeció al Padre porque fue por obediencia y que nos ama
a tal grado que nos ha dejado limpios de todo pecado y libres para poder buscarle. Considérelo, hermano, en estos días, considérelo en estas fechas. ¿De qué lado estoy? Dios le bendiga. Voy a pedirle que se ponga de pie, cierre sus ojos y vamos a hacer una oración. Señor, en el nombre de Jesús agradecemos, Señor, siempre el amor que nos das, el amor que tienes, Señor, con nosotros. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias, Padre, porque Señor, nos has dado libertad, Padre, con este sacrificio. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que están en este lugar. Permítenos ahora, Señor, como tu palabra nos dice, que no solamente escuchemos, sino que podamos hacer, Señor, lo que tú nos pides. Que esto no termine aquí y después, Señor, es un rato solamente para lamentar, para recordar lo que sufriste. No, Señor, sino que sea un rato para recordar que fue tu amor quien te llevó a ese lugar y que ahora, Señor, yo tengo cosas que hacer, Señor, para tu gloria y para tu honra. Agradecidos contigo, Dios, por estos tiempos, por este momento, Dios. En tus manos, Señor, está la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentran en el lugar, de las personas y hermanos que están siguiendo también la transmisión, Señor, por medio del internet. Gracias, Padre, que nuestro corazón se ha movido, Señor, para seguirte buscando y que nuestra vida siempre sea, Señor, en alabanza y en agrado para ti, Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias por esto, Señor. Amén. Tome su lugar, hermano. Queremos honrar al Señor también, hermanos, de esta manera. Hace toda la gloria y la honra. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tengo alegría.
considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Gloria a Dios. Si el Señor permite, el próximo domingo, hermanos, a las 8 de la mañana tenemos nuestro servicio y al final le invitamos para que podamos quedarnos todos y desayunar juntos, dándole la gloria al Señor. Póngase de pie. Vamos a despedirnos en esta tarde. Sean todos bienvenidos. Si hay alguien por ahí que usted no ha visto o que nos está visitando, denle un fuerte abrazo, denle la mano al terminar y que Dios siga derramando su bendición. Oremos, hermanos, cierre sus ojos. Padre, gracias te damos. Es un privilegio, Señor, maravilloso, poder reunirnos y levantar a ti nuestra voz en alabanza, en acción de gracias, en adoración. Reconociendo, Señor, ese sacrificio, trayendo a nuestra memoria, Padre, lo que tu palabra nos enseña y que es tan real para nosotros y que nos provoca amarte cada vez más y más. Muchas gracias, Señor. Despídenos en paz, Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo
sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios les guarde, hermanos.